En mérito de lo expuesto, el Juzgado Penal del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y autoridad de la ley, resuelve primero, absolver a la ciudadana Lina Torres del cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, al no encontrar acreditados los elementos normativos del tipo penal imputado ni la existencia de conducta típica, antijurídica ni culpable. En segundo lugar, ordenar la cesación inmediata de cualquier medida restrictiva de la libertad impuesta a la procesada en el marco de este proceso en caso de existir. Y en tercer lugar, reconocer que los hechos discutidos, aun siendo reprochables en el plano ético y moral, no configuran infracción penal bajo los parámetros actuales del ordenamiento jurídico colombiano. Contra esta providencia procede un recurso de apelación, el cual podrá ser interpuesto por las partes dentro de los términos legales. Notifíquese y cúmplase. Bueno, nos encontramos en Bogotá 2025. El clip que acaban de ver es de hace 4 años y ese día se dio el fallo más importante que tiene Colombia en temas de consentimiento y violencia sexual. Lo que busca este documental no es cobrar venganza, sino que se genere un nuevo diálogo con respecto a estos temas y también ver cómo la violencia sexual se puede disfrazar y puede pasar desapercibida. Bueno, para tener un contexto sobre este caso es importante volvernos al juicio, ver el interrogatorio de partes, los alegatos y además de esto lo más importante, el fallo del juez. Por esto pasaremos primero al interrogatorio de partes. Señorita Medina, me presento, mi nombre es Alejandro Herrero y hago parte de la defensa de este caso. Permítame preguntarle si usted inició o aceptó voluntariamente una relación con mi cliente y limítese a responder por favor sí o no. Sí. ¿Lina Torres en algún momento fue capaz de obligarla o amenazarla a usted explícitamente con perder su trabajo? De manera explícita no, pero es que uno no necesita... Limítese por favor a responder sí o no. Sí, para mí sí. ¿Por qué no se retiró inmediatamente cuando notó que había una falta de preservativo, si es que la hubo? En primer lugar, sí hubo una falta de preservativo. Fue un acuerdo que nosotros habíamos hecho. El hecho de que yo haya accedido a tener relaciones con Lina fue bajo la condición de usar el preservativo. Y la razón por la cual no me retiré fue porque estaba en estado de shock. Además, no se puede ignorar el hecho de que ella era mi superior directa y por lo tanto hay una relación de poder y pues puede que no esté de manera explícita, pero sí tácitamente estaba en juego mi estabilidad laboral en ese momento. Señorita, ahora permítame preguntarle si usted sabía que su estabilidad laboral estaba en tela de juicio en ese momento, ¿por qué decidió simplemente aceptar la invitación y no abnegarla cuando se le insinuaron? Pero es que mi estabilidad laboral no estaba en juego al momento de yo acceder a tener relaciones sexuales con ella, o al momento en el que ella incumple el acuerdo que teníamos y decide retirarse el preservativo. Y si ella incumple ese supuesto acuerdo que ustedes tenían, ¿por qué usted no se retiró inmediatamente de ese momento? Le vuelvo a repetir, yo estaba en shock, en ese momento no sabía cómo actuar, nunca me había pasado y ante todo es mi jefa, era mi jefa y yo no sabía qué hacer en ese momento, es algo que uno hasta que no lo vive no puede entender esa situación. Yo me sentía totalmente vulnerada y no supe qué hacer. A uno no le enseñan qué hacer en esas situaciones porque uno cree que eso le vaya a ocurrir alguna vez en la vida. Si tal fue una vulneración que usted tuvo y tenía tantas discrepancias con su jefa como usted lo hace notar, ¿por qué simplemente no renunció a ese trabajo y obtuvo otro? Porque en ese momento yo estaba haciendo pasante, era una oportunidad que me llegó y tenía que aprovecharla. Estaba apenas iniciando mi carrera como abogada en la mejor firma de Colombia y pues tampoco sabía cómo comunicar lo que me había pasado, seguía sintiendo miedo. Inclusive lo que sí hice fue cambiarme de departamento para no tener ningún vínculo con Lina, pero pues no sabía cómo manejarlo, no sabía si la gente me iba a creer, pero yo sigo creyendo en el sistema jurídico colombiano y en que mi voz va a ser escuchada. Pero si verdaderamente existía un problema, una dicotomía entre Lina y usted, y como usted lo hace notar también, estaba al inicio de su carrera, ¿no creería usted que habría sido más fácil irse de ese trabajo y encontrar otro al inicio de su carrera, a diferencia de si hubiera obtenido un mejor cargo? Y es más, ¿usted ha obtenido algún otro cargo mejor después de ese incidente dentro de la firma? En primer lugar, no entiendo por qué, inclusive después de haber sido víctima de abuso sexual, también tenía que, además, dejar a un lado mi trayectoria profesional. Yo
decidí continuar con mucha valentía a pesar de eso, pero pues en un punto ya la situación se volvió insoportable, me retiré y al día de hoy no ejerzo en firma porque sigo teniendo un trauma de cómo esa relación jerárquica puede llegar a afectarme, no confío en ese tipo de labor y pues ha sido muy duro, pero sé que la razón por la cual me encuentro en esta situación fue debido a lo que me pasó con la señora Lina. Perfecto. Ahora responda sí o no si usted cree que la relación de subordinación que usted tenía para el momento en el que pues, ocasionaron estas relaciones sexuales tuvo algo que ver con su consentimiento esa relación. Sí. ¿Y usted tenía conocimiento en algún momento o certeza de que Lina verdaderamente fue la persona que la contagió a usted? Sí. ¿Por qué? Porque una semana antes de yo haber tenido este encuentro con Lina, yo me había hecho exámenes para verificar si tenía algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Los exámenes salieron pues negativos en el sentido de que todo estaba en orden, no estaba contagiada y además de eso la única persona con la que había tenido algún tipo de encuentro o relación sexual había sido con la señora Lina. Y además algo que es muy importante, mi consentimiento no solamente se basó en usar el condón, sino también en que yo le pregunté de manera expresa y literal si ella tenía algún tipo de enfermedad, a lo que me dijo que no, por lo cual yo confié y decidí seguir con la relación. Señorita Aura, ¿cómo puede estar usted segura de que verdaderamente fue el encuentro con Lina y no con algún otro ser que la haya contagiado del VPH, teniendo en cuenta que la denuncia que usted presentó fue posterior a un año de este encuentro? Tengo la certeza de eso porque desde los hechos, desde que yo tuve relaciones con Lina, no he vuelto a tener relaciones sexuales. Fue una situación que me marcó y que me ha limitado en vivir una vida sexual plena, tener libertad en ese ámbito y no he vuelto a tener ningún tipo de encuentro. Sin embargo, usted acreditó que estar con mi clienta en un momento en el que no hubo presión por parte de la misma y que tal presión nunca fue evidente. ¿No creería usted que eso también fue una decisión personal, libre y consensuada de su parte? Lo que pasa es que la violencia sexual no solamente se Señorita Aura, limítese a responder sí o no, por favor. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Usted estaba en un momento en el que no hubo presión evidente por parte de mi clienta para consumar relaciones sexuales. ¿Creería que esta decisión no es simplemente voluntaria y consensuada por su parte? No. Y por último, me gustaría preguntarle si usted no cree que esta denuncia que usted presenta después de un año, en la que nosotros no tenemos certeza alguna de la que verdaderamente usted no haya tenido otras parejas sexuales, se debe más a una falla amorosa que verdaderamente a un episodio de violencia sexual? No, definitivamente yo considero que es un episodio de violencia sexual que ha tenido repercusiones en mi vida y tengo certeza de que fue ese momento y fue cuando mi consentimiento se vio totalmente ultrajado por las acciones y la conducta de la persona que usted está defendiendo. Pero si verdaderamente se vio ultrajado su consentimiento, porque durante las primeras preguntas que le realicé dijo que los actos sexuales sí habían sido consensuados? Porque el consentimiento no se puede ver de manera singular, o sea, un consentimiento al principio condicional, y cuando esas condiciones se incumplieron fue cuando el consentimiento fue vulnerado. Perfecto, no más preguntas, su señoría. Bueno, buenas tardes a todos los presentes en la sala. Mi nombre es Manuela Vázquez, me identifico con la cédula 1000719882 y actúo en representación de la Fiscalía. ¿Se puede presentar usted, por favor? Sí, mi nombre es Lina Torres, graduada de Ciudadanía 1149-007. ¿Puede decirnos a todos cuál es su ocupación actual? Sí, soy jefa de una de las áreas de la firma. Ok, ¿conoce usted a la señora Aura Reina? Sí, ¿Cuál es su relación laboral con ella?
Si bien yo no soy la jefa directa de ella, como soy jefa del área en el que ella trabajaba, pues era la jefa de esa área. ¿Admite usted que hay una relación de subordinación por sus Sí, puestos? claro. Ok. ¿Cree que esto afectó su relación? No, para nada, porque yo no era la jefa directa de ella. ¿Usted tuvo una relación por fuera del trabajo con ella? Relación no, porque nunca tuvimos una relación amorosa ni de amistad, pero sí tuvimos un encuentro sexual. ¿Cómo fue este encuentro sexual consentido? Sí, Por ambas partes. sí, ¿Hubo algún método anticonceptivo que usó alguna de ustedes? claro, usamos condón. ¿Quién lo usó? Yo, ¿En ningún momento se lo retiró? no. Ok. ¿Admite usted no tener ninguna enfermedad sexual en este momento? Sí tengo. Sí tiene. ¿En qué momento se realizó los exámenes? Cuando me llegó la denuncia me realicé porque estaba alarmada, no tenía ni idea de que Aura tenía esta enfermedad. Y como tuve un encuentro con ella, yo soy consciente que el condón no tiene el 100% de cubrimiento de las ETS, sino el 99%. Me asusté mucho y me realicé la prueba y salió positiva. ¿Admite usted ante los presentes de la sala que no tenía ninguna preocupación antes de tener alguna enfermedad sexual, sabiendo usted que practicaba o tenía una vida sexual activa? ¿No le preocupaba? No, porque si bien en este caso las dos teníamos entonces una vida sexual activa y no me había realizado pruebas. ¿Cómo sabe usted? Ahora Mena presentó una declaración jurada. ¿Sabe usted que ya se realizó una prueba antes de tener relaciones y salió negativa de todas las enfermedades sexuales? Sí, mi abogado me comentó eso, pero me comentó que fue una semana antes de tener un encuentro sexual conmigo. Sí, lo mío, porque fue algo casual, pasó. ¿Quién más asegura que una semana antes no haya pasado con alguien más? ¿Y le consta a usted eso, que esta persona ahora está teniendo relaciones con otras personas? No, pero tampoco me consta que no. Ok. Es algo que queda abierto. Señoría, quiero hacer una última pregunta. Esta relación de subordinación que usted tiene y que admite que existe, ¿usted cree que esto puede influir en el silencio de Aura para presentar una denuncia que lo involucre a usted? Siento que más allá del silencio sí representa un papel importante para que ella me denuncie a mí y no denuncie a alguien más que tenga un puesto menor al mío o a otra pareja sexual que haya tenido que no tenga la posición que yo tengo. Generalmente creo que se está aprovechando de mi posición, sabiendo que después del encuentro sexual yo nunca le exigí nada a ella, nunca, es más, cuando ella quiso cambiar de área, yo acepté que cambiara de área, me pareció que era lo que ella quería hacer, que se quería enfocar en otra área legal, me pareció súper bueno, nunca le exigí nada, nunca le pedí que volviera a tener relaciones conmigo, generalmente nunca le obligué a nada que ella no quiso. No más preguntas, señoría. Su señoría, este no es un caso sobre si hubo sexo o no, sino sobre el poder y el engaño que Lina Torres realizó. No solo saboteó la protección, sino que mintió y abusó de su autoridad. Ahora mi cliente, Aura, hoy carga con un virus potencialmente mortal, que es el VPH de alto riesgo, y un estigma laboral sobre su enfermedad de transmisión sexual. Señoría, la Fiscalía General de la Nación, como ya lo mencionó, le imputa a la señora Lina Torres, identificada con la cédula ya mencionada, el delito de acceso carnal con violencia tipificado en el artículo 202 en perjuicio de Aura Medina. Los hechos son graves, como ya lo pudimos ver en el juicio, y estos configuran una violación del consentimiento sexual. El artículo penal no solo lo castiga, sino tenemos ejemplos internacionales como son en España, que una sentencia que condenó la violación pre-stilting, que es la retirada oculta del condón, en Canadá y en California. Este caso revela una práctica aberrante pero poco denunciada, el stilting o retiro supredito del condón. La doctrina internacional incluso lo reconoce como una forma de violación. Su señoría, no veo por qué este caso y esta tipificación no puede ser aplicada hoy en este juicio en Colombia. Su señoría, no es un simple engaño, es sabotaje corporal.
pues implica modificar deliberadamente los términos del acto sexual sin consentimiento. También viola la autodeterminación, pues la víctima cree que están haciendo un acto sexual protegido, pero el agresor la expone a los riesgos a los que expuso a mi cliente, como lo es el papiloma humano. También hubo un claro abuso de confianza, pues se aprovechó de la intimidad para cometer este acto fraudulento. Por último, le solicitamos que le vincule a Lina Torres al proceso por acceso carnal abusivo agravado, con la penalización de 12 a 20 años, una indemnización integral, ya sea tratamiento médico, también daño moral y pérdida de ingresos. Tercero, una inhabilitación por cargos de mando. También le pedimos a su señoría que este fallo sea precedente. Muchas gracias. Su señoría, llegados a este punto, el proceso queda evidenciado la ausencia o violencia o coerción de índole sexual. Sin embargo, resulta imperativo resaltar algunos aspectos. Primero, la legislación colombiana, propiamente en el Código Penal, define el delito de acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento en contextos donde media violencia, intimidación o incapacidad de la víctima. En este caso, no hubo uso de fuerza física, amenazas ni coerción, elementos esenciales para la configuración de una violación según la norma vigente. Segundo, no hubo prueba alguna mediante la cual se acreditara que mi cliente se había retirado el condón. Por lo tanto, debido al principio de indubio pro reo, debería entonces fallarse de manera favorable hacia mi cliente. Por otro lado, el consentimiento fue válido en términos legales, pues si bien la Fiscalía alega que el engaño vició el consentimiento, nosotros sostenemos que Aura Medina actuó de manera voluntaria y consciente en el momento del acto sexual. El engaño posterior sobre la identidad de Lina Torres no invalida el consentimiento dado en este instante, ya que no afectó la capacidad de la decisión en el mismo acto de la señorita Aura. Ahora bien, el derecho penal colombiano no está diseñado para sancionar mentiras en relaciones personales, salvo que se configuren delitos específicos, como lo es el fraude patrimonial. Extender su alcance a engaños mediante la figura de violación en el ámbito sexual sería una intromisión excesiva a la esfera personal de cada uno de los ciudadanos. Por otro lado, tenemos la falta de tipificación expresa dentro de Colombia. Entonces, en esta no se cuenta con una norma que penalice explícitamente la violación por engaño, a diferencia de otros países en donde sí se hace, como Estados Unidos, propiamente en el estado de California, o en otras naciones como en Israel, donde este tipo de conductas sí están tipificadas dentro del ordenamiento. Más, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe base legal para imputar un delito en este caso. Por ende, en virtud también del principio de legalidad, el cual determina que la ley debe describir con claridad y precisión la conducta que se considera delictiva, estableciendo que acciones u omisiones serán consideradas como delito o no. Bajo este entendido, no podría imputársele a mi cliente la presunta pena que se exige mediante la contraparte, debido a que la ley debe especificar la pena, en qué modo se aplicará y para qué tipo de delito será, evitando arbitrariedades en las sanciones, máxime cuando existe la institución jurídica a la tipificación de las penas. En adición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene una postura enfática, en cuanto a la prohibición retroactiva, pues no se pueden aplicar leyes penales que establecen delitos retroactivamente. Ergo, no se puede castigar una conducta con una ley que no existía en el momento en el que se cometió. De condenarse a una persona cuya conducta no se encuentra contemplada dentro del campo o materia del derecho penal, se yuxtapone la seguridad jurídica. Así las cosas, según el artículo 29 de la Constitución, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, plenitud de las formas apropiadas para cada juicio. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará preferencia restrictiva a la desfavorable. Por tales razones, no hay lugar a pena si no existiera una ley previa, y al no estar contemplado el engaño sexual como delito autónomo, imputar a Lina sería violar este tipo de principio fundamental dentro de la materia de derecho.
Para ultimar, me gustaría aclarar que de existir un perjuicio, este sería de índole civil, más no penal. El Código Penal colombiano no contempla el fraude sexual como una figura delictiva y el abuso de confianza. Por ende, aquí se está peleando simplemente una indemnización por perjuicios morales, más no un acceso carnal. Muchas gracias. En Bogotá, Distrito Capital, a los 15 días del mes de septiembre de 2021, este despacho judicial profiere sentencia dentro del proceso penal seguido contra la ciudadana Lina Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 100-129-6594, quien ha sido acusada por la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de acceso carnal con violencia tipificado en el Código Penal, habiéndose surtido de manera regular las etapas de juicio oral, público y contradictorio, valoradas las pruebas practicadas y expuestos los alegatos finales por las partes intervinientes. Se emite el presente fallo con base en lo siguiente. Primero, se acreditó que en fecha indeterminada del año 2021, la ciudadana Aura Medina sostuvo un encuentro sexual con la procesada Lina Torres. La Fiscalía alegó que dicho acto careció de un consentimiento libre, informado y genuino por parte de la víctima, en tanto que este fue otorgado con base en un presunto engaño relativo a la identidad, profesión u otras características personales de la acusada. No obstante, tras el análisis probatorio llevado a cabo en el juicio, se advierte lo siguiente. En primer lugar, hubo ausencia de violencia, intimidación o coerción. En consonancia con los artículos 205 y siguientes del Código Penal colombiano, el tipo penal imputado requiere un elemento normativo esencial como la violencia, la intimidación, la coacción o la incapacidad de resistir por parte de la víctima. En el presente proceso no se demostró la existencia de ninguna de dichas circunstancias. La relación fue libremente iniciada y sostenida entre dos personas adultos, sin uso de la fuerza física, amenazas ni aprovechamientos de un estado de indefensión. Asimismo, no se acreditó probatoriamente el hecho de que Lina Torres hubiera retirado el preservativo sin consentimiento, como alegó la parte acusadora, conforme al principio indubio pro reo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Cualquier duda razonable debe resolverse a favor de la persona procesada. En segundo lugar, la validez del consentimiento. Se destaca que el consentimiento otorgado por Aura Medina no estuvo viciado por elementos jurídicamente relevantes para el derecho penal. La alegación de la Fiscalía sobre un engaño en la profesión de la acusada no afecta, en estricto sentido, a la autonomía sexual en los términos que exige la norma penal, ni invalida el consentimiento brindado de la forma consciente y voluntaria. En tercer lugar, el principio de legalidad y tipicidad. Este despacho se acoge al argumento de la defensa en cuanto a que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla una figura delictiva autónoma denominada violación por engaño. No se encuentra previsto en ninguna norma del Código Penal vigente y por tanto la conducta objeto del juicio carece de tipicidad penal. De conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y el artículo 6 del Código Penal, no puede sancionarse penalmente una conducta que no esté previamente definida como delito por la ley. En cuarto lugar, hacemos un análisis de derecho comparado y doctrina que, aunque algunos ordenamientos jurídicos como el israelita o en el estado de California y algunos estados europeos existen disposiciones que permiten sancionar penalmente los engaños esenciales sobre idoneidad o condiciones sexuales que vician el consentimiento. En el sistema penal colombiano, tal desarrollo no se ha adoptado de forma legislativa ni jurisprudencial, lo que impide trasladar mecánicamente dichos modelos jurídicos al presente caso sin transgredir garantías básicas como el debido proceso y la tipicidad. En quinto lugar, aún si se considerase que existió un daño moral derivado del presunto engaño, este sería de naturaleza extrapenal susceptible de reclamación por vía civil o disciplinaria, pero no por la vía penal. Las figuras de fraude o abuso de confianza no se configuran al no existir un perjuicio patrimonial alguno. En este documental tenemos la oportunidad de contar con la presencia del juez que dio el fallo. Le realizaremos unas preguntas y su posición personal sobre el fallo que dio. Buenas tardes, doctor Juan Camilo. Agradecemos su presencia y le invitamos, ya que usted es el juez que profirió uno de los fallos más importantes que tiene Colombia en temas de consentimiento y violencia sexual. Más allá de su rol de juez, queremos saber cuál es su opinión personal respecto al fallo. Entiendo. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría mencionar en primer lugar que pues evidentemente yo hice el fallo acogiéndome a los principios penales y constitucionales, o sea, protegiendo como tal a pues el reo. No obstante, yo considero que en materia legislativa tenemos un fuerte atraso, ya que realizando pues un análisis de derecho comparado entre diferentes países como lo pueden ser España, Inglaterra, Israel o algunos estados de Estados Unidos como lo pueden ser California,
Hemos visto que este tipo de casos sí pueden ser claramente castigables de una manera justa, y considero que pues, al legislador de pronto no se le ocurrió en su momento el integrar un tipo penal específico para castigar este tipo de conductas, pero creo que es completamente necesario, debido a que casos como este se pueden ver todos los días y se invisibilizan completamente. Considero que es muy necesaria una actualización penal en este ámbito. Y sinceramente, si de mí hubiese dependido legislar y juzgar, yo hubiera castigado ese tipo de conductas, teniendo en cuenta pues todo lo que le he mencionado anteriormente. Con respecto al tema de mentiras que vician el consentimiento, ¿cuál sería el límite? Porque mucha gente miente en el acto sexual y pues hay mentiras que son más trascendentales que otras. Yo creo que más allá de infantilizar el tema del vicio del consentimiento con las mentiras de decir cualquier mentira sería delito, es identificar cuándo se afectan los bienes jurídicos de las personas. Si estamos hablando de la libertad sexual o temas de salud, como la integridad física, creo que ahí es donde deberíamos de trazar la raya. Adicionalmente, teniendo en cuenta esa situación, pues creo que el derecho debería enfocarse en proteger este tipo de vulneraciones. Entonces, como dije anteriormente, no solo infantilizar el tema de las mentiras o del vicio del consentimiento y minimizarlo a una situación en la que todos podamos llegar a ser culpables de un tipo penal, sino, como quiero hacerme entender, es crear un nuevo tipo penal que castigue de una nueva forma este tipo de conductas como moralmente reprochables. Creo que esa es mi opinión respecto a esa situación. Bueno, doctor Juan Camilo, muchas gracias por haber hecho parte de este espacio. Agradecemos mucho su intervención y sabemos que Colombia en algún punto va a progresar en cuanto a estos temas, que obviamente hay que tener límites, que sí es necesario un nuevo tipo penal porque el grado de violencia sexual puede ser un poco grande para este tipo de casos, pero sí es justo que exista una limitación para este tipo de personas.